Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre elementos en Python que van a ser las listas, las tuplas y los diccionarios. Vamos a ver primero que nada toda la parte teórica y luego vamos a pasar a ver algunos ejercicios prácticos muy sencillos sobre estos temas. Así que empecemos. Primero que nada vamos a empezar con las listas. ¿Qué son las listas? Las listas en Python son básicamente un tipo de colección ordenada, es decir, un conjunto de datos ordenados, un conjunto de valores ordenados. En otros lenguajes de programación se los conoce como arrays o vectores, pero en Python son listas. En Python las llamamos listas. ¿Perfecto? Ahora bien, estas listas, como les dije, pueden contener cualquier tipo de datos, ya sean números, cadenas de caracteres, etc. Ahora bien, para poder crear una lista, vamos a tener que indicarla entre corchetes y vamos a tener que separar por coma los valores que queremos incluir en la lista. ¿Cómo es esto? Miremos el ejemplo. Esto es un ejemplo de una lista. Todo esto es una lista, ¿sí? Como vemos, está enmarcada entre corchetes y en el interior contiene datos, ¿sí? Datos que, como ven, están separados por comas, ¿sí? Básicamente, ahí vemos los datos separados por comas. Entonces, ¿cómo ordenamos una lista? Por ejemplo, en esta lista, lo que tenemos es el nombre de Ramón. Ven que es una cadena de caracteres, con lo cual tiene que ir entre comillas. Luego de esto le ponemos una coma. Luego podemos poner cualquier cosa, ¿sí? En este caso, en esta lista en particular, hay un número entero que es el 100. Luego del 100 viene una coma. Y luego de esto yo puse acá un país, como por ejemplo Venezuela. Y como es una cadena de caracteres, tiene que ir entre comillas. Y finalmente, la cerramos a la lista con un corchete. Entonces, lo importante de las listas, esto obviamente es un ejemplo, ustedes pueden poner cualquier tipo de dato acá, pero lo importante que ustedes tienen que saber es que la lista tiene que ir entre corchetes y que los valores, los datos que contiene la lista, tienen que estar separados por comas. ¿Perfecto? Tiene que ir sí o sí la coma. Ahora bien, como pueden ver ustedes, cada dato de la lista ocupa una posición, ¿sí? Como veíamos básicamente en cadena de caracteres. ¿Se acuerdan que cada carácter ocupaba una posición? Bueno, en las listas también cada dato que uno pone en las listas, que está separado por comas obviamente, va a tener una posición. Por ejemplo, al principio de la lista, en este caso la palabra Ramón, empieza con un 0. Luego, el siguiente dato sería el 1, ¿sí? Ocuparía la posición 1 y el siguiente dato la posición 2. Y así sucesivamente mientras más larga sea la lista. Es perfecto, espero que eso se pueda entender. Eso básicamente son las listas. Ahora, pasemos a ver qué son las tuplas. Las tuplas son muy similares a las listas, ¿está bien? Es una secuencia de valores muy similar a la lista. Pero la gran diferencia entre una tupla y una lista es que las tuplas son inmutables. ¿Qué quiere decir que sean inmutables? Quiere decir que no se pueden modificar una vez que hayamos creado una tupla. ¿Está bien? Esto lo vamos a entender en la parte práctica. Pero quédense con eso, ¿sí? A la lista la podemos modificar, pero a la tupla no. La tupla es inmutable, ¿sí? Y a diferencia también de las listas, las tuplas, para poder, digamos, enmarcarlas, vamos a utilizar un paréntesis, ¿sí? Para poder definirlas utilizamos un paréntesis. Entonces veamos un ejemplo de una tupla. Este es un ejemplo de una tupla, ¿sí? Todo esto sería la tupla. Como pueden ver, está enmarcada entre paréntesis y en el interior contiene datos. Como ven, contiene datos que son cadenas de caracteres, números enteros, números decimales, puede contener cualquier tipo de dato. Ahora bien, por ejemplo, el primer dato que acá tenemos es Ramón, es una cadena de carácter, con lo cual la ponemos entre comillas y luego la enmarcamos con una coma. ¿Ven que es igual que la lista? Sí o sí tiene que ir la coma luego del dato para así poder poner otro dato, poner una coma, otro dato, otra coma, otro dato, otra coma, otro dato y lo cerramos con el paréntesis. ¿Se entiende?
esto es una tupla, esas son las diferencias que no se pueden modificar en comparación con la lista que sí se podría modificar, lo vamos a ver en la parte práctica. Y como pueden ver también ustedes, la tupla, cada dato de la tupla también ocupa una posición. Ramón, en este caso, que sería el inicio, digamos, de la tupla, después del paréntesis, Ramón ocuparía la posición 0, el 9.7 la posición 1, el 10 la 2 y así sucesivamente. Es decir, cada dato ocupa una posición. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Perfecto, eso es una tupla. Ahora, pasemos a ver qué son los diccionarios. Los diccionarios básicamente van a ser colecciones que van a relacionar una clave y un valor. Acuérdense de esto siempre. Los diccionarios relacionan una clave y un valor. ¿Cómo se definen los diccionarios? Se definen con las llaves, ¿sí? Con ese símbolo que ven ahí, que son las llaves. Entonces un diccionario tiene que ir enmarcado entre llaves. Veamos un ejemplo. Todo esto sería un diccionario. Como pueden ver ustedes, está definido por las llaves. Acá tenemos el inicio del diccionario y acá cerramos el diccionario con otra llave. Y básicamente, como dijimos anteriormente, el diccionario relacionaba una clave con un valor. Por ejemplo, en este diccionario que yo les pongo como ejemplo, tenemos que comienza con una clave que va a ser Argentina y como es una cadena de caracteres, tiene que ir entre comillas. Y luego de esto, bien, luego de la palabra Argentina, van a venir dos puntos. Cuando uno pone dos puntos, como ahí lo pueden ver, como acá también pueden verlo y acá también, cuando uno pone dos puntos, está indicando que esto es una clave. ¿Está bien? Y lo que le sigue luego de los dos puntos va a ser el valor, ¿sí? Que en este caso es Messi, va a ser el valor de esta clave. Es decir, que Messi sería el valor de la clave Argentina. Perfecto, entonces, resumiendo, la clave tiene que llevar dos puntos. Lo que sigue luego de la clave va a ser el valor de esa clave. ¿Sí? Luego de esto le ponemos una coma, indicando que esta clave y valor está terminando. Y podemos poner, por ejemplo, otra clave, que sea en este caso Portugal. Ponemos dos puntos. Obviamente, como es una cadena de caracteres, tiene que ir entre comillas. Y esta sería la clave. La clave y Ronaldo, que es lo que sigue luego de los dos puntos, sería el valor que contiene esta clave. Ponemos una coma y continuamos, por ejemplo, con Uruguay. Ponemos Uruguay, como es una cadena de caracteres, tiene que ir entre comillas. Luego de esto ponemos los dos puntos, indicamos que es una clave, está bien, y el valor de esta clave Uruguay va a ser en este caso Suárez, ¿sí? Entonces, el valor de esta clave Uruguay es Suárez. Y así sucesivamente, en este caso ya cerramos el diccionario con una llave, ¿sí? Pero ustedes pueden ir creando diccionarios de esa manera. Entonces, los diccionarios relacionan una clave con un valor. La clave tiene que ir con dos puntos, ¿sí? Y el valor, cuando empezamos a escribir el diccionario, tendríamos que, digamos, ponerle una coma para luego empezar a escribir otra clave. Y así otro valor de esa clave y otra clave con su valor y así sucesivamente. Eso básicamente. Ahora vamos a ver una parte muy sencilla, una parte práctica muy sencilla para poder entender mucho mejor estos conceptos. Entonces, ahora pasemos a ver la parte práctica. Para esto van a abrir el idle de Python, van a crear un nuevo archivo. A este nuevo archivo lo vamos a guardar con control más S y vamos a guardarlo. En este caso yo voy a poner bajo el nombre de colecciones, ¿está bien? Porque vamos a incluir en este propio archivo, vamos a ver la parte práctica de listas, de tuplas y de diccionarios, ¿sí? Y todo esto va bajo el tema de colecciones, así se llama este tema. Vamos a poner colecciones.py. Lo guardamos y empezamos a trabajar. Lo primero que vamos a ver son las listas. Para esto yo voy a agregar un comentario acá que va a decir listas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que voy a ver, listas. Así se escriben los comentarios, ¿sí? Los comentarios básicamente son un tipo de herramienta que tienen los programadores que al ejecutar, digamos, el programa, los comentarios no se van a plasmar, digamos, en la ejecución del programa, sino que van a estar acá para que uno sepa qué está haciendo, ¿sí? O si vos tenés que pasar el programa a otro, el código, digamos, a otro programador,
que se puedan ver los comentarios de lo que vos hiciste o los pones para vos mismo, ¿sí? Para organizarte mejor. Pero cuando nosotros ejecutamos un programa, esto no se va a ver, ¿sí? No se va a ver en los comentarios. Se pone básicamente con el signo de numeral y luego pones la palabra que querés que sea vista como comentario y obviamente se va a marcar en rojo. ¿Listo? Eso básicamente en cuanto a los comentarios. Entonces empezamos a ver las listas y lo primero que vamos a hacer es declarar una variable. Vamos a empezar a declarar variables. La primera variable que vamos a declarar se va a llamar lista. Vamos a poner un signo de igual y vamos a hacer una lista. ¿Perfecto? Como sabíamos, las listas van entre corchetes. Entonces ponemos nuestros corchetes. Ya abrimos nuestros corchetes. Ahora vamos a empezar a crear una lista. Vamos a crear una lista en este caso de jugadores de fútbol. Entonces vamos a poner primero que nada Messi. ¿Sí? Como sabemos, luego de poner el dato, ponemos una coma para poder poner otro dato nuevo. Abrimos paréntesis nuevamente porque son cadenas de caracteres. Vamos a poner otro jugador de fútbol, por ejemplo Neymar. ¿Sí? Ponemos nuevamente una coma. Abrimos nuevamente digamos, comillas y ponemos el último jugador de fútbol que va a ser Suárez en este caso. Perfecto. Ahí tenemos nuestra lista. Como pueden ver, tenemos nuestra lista de jugadores de fútbol. Bien, listo. Como pueden ver, está dentro de una variable. Esta lista está dentro de una variable. Luego vamos a crear otra lista. Que la vamos a llamar lista 2. Perfecto. Vamos a poner una variable que se va a llamar lista 2. Y vamos a crear otra lista. Como saben, entre corchetes, esta lista va a tener números. Va a tener el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, y el número 5. ¿Perfecto? Y ahí se cierra la lista. Luego vamos a declarar otra variable que se va a llamar lista 3 y que va a contener la siguiente lista. Como saben, una lista va entre corchetes y va a contener lo siguiente. Va a contener el número 6, el número 7, el número 8, el número 9, y finalmente el número 10. Y ahí, como ven, al final del corchete ya se cerró la lista. Entonces, en síntesis, tenemos tres variables, lista 1, lista 2 y lista 3, y cada variable contiene una lista. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con estas variables que contienen listas? Podemos directamente ir e imprimirlas para que nos las muestre el intérprete. Entonces, para hacer esto vamos a ir y poner print, abro paréntesis y pongo la primera variable que contiene la primera lista, que es lista. Y se va a imprimir esta lista. Antes de imprimirla, vamos a imprimir las tres juntas para esto. Entonces voy a poner nuevamente print, abro paréntesis, lo cierro, y voy a poner la segunda variable, que es lista 2, que contiene esa lista de números. Luego voy a hacer otro print y voy a imprimir la tercera lista, que se llama lista 3. ¿Perfecto? Entonces, una vez hecho esto, vamos a ejecutar el programa. Y lo que va a hacer el programa básicamente es mostrarnos estas listas. Entonces, lo guardamos con control más S y lo ejecutamos con el F5. Y ahí ven que básicamente el programa nos mostró la lista, ¿sí? Esta primera lista, nos mostró la segunda, acá lo pueden ver, y la tercera, y ahí lo pueden ver. Es algo muy simple que lo veníamos haciendo casi siempre, ¿sí? Que es de imprimir, digamos, una variable. Perfecto, de mostrar en pantalla una variable que contiene un tipo de dato. En este caso lo que contiene son listas. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con las listas? Con las listas también podemos mostrar un cierto tipo de dato dentro de la lista. Recuerden que en la parte teórica dijimos que cada dato de una lista está, digamos, tiene una posición, ¿sí? Por ejemplo, acá Messi tendría la posición 0, Neymar tendría la posición 1 y Suárez la posición 3, ¿sí? Acá esta lista 2 que contiene estos números, el número 1 contendría o estaría dentro de la posición 0, el 2 la 1, la 3 la 2 y así sucesivamente. Tiene una posición. Entonces lo que podemos hacer nosotros con las listas es mandar a llamar un determinado tipo de dato dentro de una lista. Por ejemplo, yo puedo llamar o imprimir o mandar a imprimir solamente la palabra Messi dentro de esta lista.
para esto lo único que tengo que hacer es poner print, voy a abrir paréntesis, dentro de los paréntesis voy a poner la variable que contiene esa lista, en este caso solamente es lista, pongo lista, luego de esto, entre corchetes, pongo la posición, bien, la posición en la cual está ese dato dentro de esa lista que yo quiero que se muestre. En este caso, la palabra Messi está dentro de la posición 0. Entonces yo acá pongo un 0. Una vez que yo guardo este programa con control más S y lo mando a ejecutar, se me va a mostrar la palabra Messi. ¿Sí? Entonces yo lo mando a ejecutar con F5, lo ejecuto y ahí ven, me muestra la palabra Messi. Obviamente que como está el print, print y print, me muestra las listas anteriores, obviamente, porque lo hicimos en el ejercicio anterior. Pero acá en este último print me muestra, como pueden ver ustedes, la palabra Messi, ¿sí? Ahí lo pueden ver, la palabra Messi. ¿Por qué? Porque yo mandé a que se me imprima ese determinado tipo de dato porque conozco la posición de ese dato dentro de esa lista. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué otra cosa más podemos hacer con las listas? Podemos, por ejemplo, sumar listas, ¿sí? Concatenar listas, por así decirlo. Puedo poner, por ejemplo, un print. Voy a abrir paréntesis y voy a concatenar la lista 2 con la lista 3. ¿Cómo hacemos esto? Es simple. Ponemos lista 2, que es la variable, bien, que contiene esta lista. Esta es la lista y esta es la variable de la lista. Entonces ponemos lista 2, ponemos un signo más, ¿sí? Y luego ponemos la variable lista 3, esta variable que contiene esta lista. De esta manera, guardamos nuestro programa y lo mandamos a imprimir y nos va a sumar básicamente toda esta lista más esta lista, ¿sí? Obviamente que sin paréntesis. Entonces, mando a ejecutar el programa y ahí lo pueden ver. Con paréntesis, perdón. ¿Cómo que sin paréntesis? Con paréntesis, disculpa. Ahora, pueden ver que lo que hice fue básicamente sumar esta lista que está acá, con esta lista que está acá. Como pueden ver, acá vemos la primera, que es la variable lista 2, que contiene esta lista, la sume a esta otra lista, que acá la pueden ver. Eso fue básicamente y sencillamente lo que hice, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con las listas? Lo que podemos hacer con las listas también es podemos modificar una lista. Como dijimos en la parte teórica, las listas son modificables, las tuplas no. Entonces, podemos modificar una lista. Es decir, puedo, por ejemplo, en esta lista que está acá, puedo cambiar este dato que es Messi, lo puedo cambiar, por ejemplo, por Cristiano Ronaldo. Eso lo puedo hacer. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Pongo print, pongo lista, ¿sí? Pongo la variable, ¿sí? Pongo la variable en la cual está esta lista, pongo esa variable, entonces voy a poner lista, luego de lista voy a abrir corchetes, ¿sí? Y voy a poner la posición en la cual está ese dato. En este caso Messi está en la posición 0, esto sería 0, 1 y 2. Messi está en la posición 0, entonces pongo 0, y luego del 0, luego de los corchetes y el 0, voy a poner un signo de igual. Y dentro de esto voy a poner la palabra o el dato por el cual yo quiero cambiar, en este caso a Messi. En este caso lo que voy a poner va a ser en Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer mi programa? Me va a cambiar la palabra Messi en esta lista por la palabra Cristiano Ronaldo. Porque dijimos que las listas se pueden modificar. Y lo que yo estoy haciendo es modificar una lista. Entonces, lo que voy a hacer luego es poner un print e imprimir la palabra lista, la variable lista. Una vez que guardamos esto, lo mandamos a ejecutar con F5. Y como pueden ver, acá abajo, ¿sí? Me cambió, esta es la ejecución de lo último que hicimos, me cambió la palabra Messi, ¿sí? Por Cristiano Ronaldo. Acá está Cristiano Ronaldo en vez de Messi. Perfecto. Entonces modificamos la lista. Eso fue. ¿Ok? Como pueden ver es algo muy básico, muy sencillo de comprender. Y lo que vamos a ver ahora son las tuplas.
Para esto, yo voy a poner un comentario, ¿sí? El cual va a llamarse tupla, ¿sí? Tuplas. Vamos a crear ahora entonces una variable que se va a llamar tupla, y dentro de esta variable tupla vamos a crear una tupla. Como saben, las tuplas van entre paréntesis, nos sirve a los programadores para poder reconocer que es una tupla, y dentro de la tupla vamos a poner datos. El primer dato que voy a poner va a ser una cadena de caracteres que va a ser el nombre Martín, ¿ok? Luego de esto va a ir una coma. Luego de esto va a ir otro dato, que va a ser 14. Luego voy a poner 1.75. Sí, estoy inventando datos. Otra coma. Luego de esto voy a poner otra cadena de caracteres. Por ejemplo, Laura. ¿Ok? Voy a poner otra coma. Y luego otro dato que va a ser el 20. Bien, ahí ya tenemos nuestra variable que se llama tupla. Y acá lo que construimos dentro de esta variable es una tupla. Entonces, lo que podemos hacer con la tupla es básicamente mandarla a imprimir. Ponemos un print, ¿ok? Y dentro del print ponemos la variable tupla y nos va a imprimir esa tupla. Ahora bien, yo voy a cerrar el idle, ¿sí? Voy a guardar este programa con el control más S y lo voy a ejecutar para que se me abra un nuevo idle ya más reseteado, ¿sí? Entonces, como pueden ver, lo que se nos imprimió acá al último fue esta tupla, ¿sí? Esta tupla se nos imprimió, que contiene Martín, contiene 14, 1.5, 1.75, contiene Laura y contiene el número 20. Imprimimos la tupla. Y como habíamos dicho en la parte teórica, las tuplas no se pueden modificar, las tuplas son inmutables. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y quiero hacer lo mismo que hice acá con la lista, de cambiar un dato dentro de una lista, acá en la tupla no lo voy a poder hacer, me va a saltar un error. Vamos a ver el error que nos salta. Vamos a tratar de cambiar, por ejemplo, esta palabra, este dato, esta cadena de caracteres Martín, por otra cosa. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la lista. Vamos a poner, en este caso, tupla, porque esta es la variable tupla. Ponemos tupla. Ponemos o abrimos corchetes y ponemos la posición en la cual está ese dato que queremos cambiar. En este caso, Martín estaría en la posición 0. Esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Martín está en la posición 0. Entonces pongo acá 0, luego de esto pongo un signo de igual, luego de esto pongo para aquel dato que yo quisiera cambiar la palabra Martín. En este caso pondría, por ejemplo, María, ¿sí? Entonces, lo que básicamente estoy haciendo acá es querer cambiar este dato Martín dentro de esta tupla por el dato de María. Pero como es una tupla no lo vamos a poder hacer. En las listas sí lo pudimos hacer. Pero acá debería saltarnos un error porque en las tuplas no se pueden modificar. Las tuplas son inmutables. Entonces lo que vamos a hacer luego de esto, vamos a poner un print. Vamos a poner tupla. ¿Okay? Y vamos a proceder a guardar nuestro archivo, nuestro programa. Y lo vamos a ejecutar con el F5. Como pueden ver, acá nos saltó el error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos, las tuplas son inmutables. Las tuplas no se pueden modificar. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente vamos a ver a los diccionarios. Para esto yo voy a crear un nuevo comentario, ¿sí? El cual va a contener la palabra diccionario, ¿sí? Diccionarios. Voy a borrar acá esto. ¿Okay? Para que no me salte error, voy a borrar lo que dice la tupla, ¿okay? La tupla que habíamos querido cambiar de dato, la borro, para que posteriormente no me salga ningún error cuando ejecute los diccionarios. Entonces, vamos a empezar a crear un diccionario. Como habíamos visto en la teoría, los diccionarios básicamente se crean o se definen, digamos, por las llaves, ¿ok? Entonces, vamos a crear una variable que se llame diccionario, ¿ok? Un signo de igual. Y vamos a abrir dos llaves. Como pueden ver, ahí abrimos dos llaves. Y vamos a empezar a crear nuestro diccionario. En este caso voy a crear, mejor dicho, un diccionario de jugadores de fútbol. ¿Ok? Entonces voy a poner primero que nada un 1, 2 puntos, porque esta es la clave. Esta clave va a contener el valor del nombre del jugador de fútbol, por ejemplo, Messi. ¿Ok? Luego de esto, una coma. Luego voy a poner otra clave que va a ser el número 2, 2 puntos, y va a contener el valor, esta clave, del jugador Neymar. Luego de esto pongo una coma y luego voy a poner un 3,
2 puntos y dentro de esto voy a contener o voy a poner el valor del jugador de fútbol Suárez. Muy bien, Suárez. Listo. Ahí ya está creado nuestro diccionario. Como ven, se enmarca entre llaves. Obviamente que esta es la variable, ¿sí? En esta variable tenemos este diccionario. Como pueden ver, se enmarca entre llaves, se define entre llaves. Y cada diccionario, como veíamos en la parte teórica, tiene una clave y un valor. El número 1 es la clave se enmarca o te vas a dar cuenta que es una clave porque luego le siguen 2 puntos, ¿ok? El número 1 y los 2 puntos es la clave y Messi sería el valor de esa clave. Asimismo, con el número 2, los 2 puntos es la clave y Neymar es el valor de esa clave. El número 3 con los 2 puntos es la clave y Suárez es el valor de esa clave. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer con este diccionario? Podemos llamarlo imprimir, ¿sí? Para esto vamos a poner la palabra print. Ponemos la palabra print, abrimos dos paréntesis, ¿ok? Abrimos y cerramos paréntesis. Y ponemos la variable que contiene ese diccionario, que en este caso se llama diccionario, la variable. ¿Ok? Muy bien, entonces acá mismo podemos guardar el programa con control más S y lo mandamos a ejecutar con F5. Y efectivamente se nos tendría, acá vemos, ¿sí? Que se nos muestra nuestro diccionario. Acá lo podemos observar, ¿sí? Se nos muestra nuestro diccionario. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer con los diccionarios? Podemos hacer un montón de cosas. Una de las cosas que vamos a hacer también simplemente de los diccionarios es hacer lo mismo que hacíamos con las listas, ¿sí? Vamos a pedir un dato del diccionario, ¿ok? Vamos a pedir un valor de este diccionario. ¿Cómo hacemos esto? Simple. Ponemos un print de imprimir y voy a querer que imprima el valor de Messi, ¿sí? Yo creo que se me muestre en pantalla o que el programa ejecute Messi, ¿sí? Que se imprima esto, que se imprima la palabra Messi. Para esto, lo que voy a hacer es poner la variable diccionario, ¿okay? Diccionario, y luego de esto voy a poner la clave que contenga ese valor. Como dijimos, Messi es el valor, este valor tiene una clave. Ahora, entonces, para que me aparezca Messi en la pantalla, para que mi programa ejecute la palabra Messi, o que imprima la palabra Messi en pantalla, yo tengo que poner, o lo puedo buscar, por su clave. Y la clave de Messi en este caso es el número 1. Entonces acá lo que voy a poner es el 1. ¿Ok? Entonces cuando yo lo ejecute el programa, te va a mostrar la palabra Messi. La cadena de caracteres Messi. Lo puedo hacer con otro, ¿sí? Lo puedo hacer, por ejemplo, también con Neymar. Entonces, puedo poner también print, abro paréntesis, pongo la variable que contiene a ese diccionario, ¿okay? La variable diccionario, y voy a poner la clave que contenga el valor Neymar. La clave de Neymar es el número 2. Ahí está. Entonces yo guardo el programa y cuando lo mando a imprimir, me va a imprimir Messi y luego Neymar. Entonces lo mando a imprimir, voy a ejecutar el programa con el F5 y lo pueden ver. ¿Ven? Acá abajo. Imprimió Messi y Neymar. Eso es una de las cosas que podemos hacer con los diccionarios, también como vimos con las listas y con las tuplas. En realidad se pueden hacer muchas cosas más. Esto fue, digamos, algo muy sencillo y básico. Se está haciendo muy largo el video, así que lo vamos a dejar acá. Luego podremos hacer algunos que otros ejercicios más en otros videos, ¿sí? Espero que le pueda servir esta información y que les sea útil.